Rey Dalio ha estado en China en los últimos 14 días y ha llegado a una conclusión bastante fuerte y lanza una advertencia a todo el mundo. Estados Unidos y China están al borde de una guerra mundial. ¿A qué se refiere Rey Dalio y qué opina sobre las posibles inversiones que deberíamos hacer en estas épocas? Todo esto lo veremos en el video de hoy. Así que quédate hasta el final porque el contenido de este video te interesa y mucho, especialmente hoy. Empecemos. China y Estados Unidos están al borde del conflicto bélico. El análisis de Rey Dalio, uno de los inversores más famosos de todos los tiempos, revela que Estados Unidos y China están peligrosamente cerca de cruzar las líneas rojas del otro, empujando a las naciones hacia una posible sanción o guerra militar. A pesar de que ninguna de las partes desea un conflicto, las crecientes tensiones políticas y la política arriesgada mutua durante los próximos 18 meses pueden hacer que la guerra sea cada vez más probable. Él enfatiza que estar al borde no garantiza cruzarlo, pero las consecuencias de hacerlo serían graves y de largo alcance. La incapacidad de los dos países para entablar un diálogo significativo exacerba aún más la situación. Las conversaciones sobre temas cruciales se han convertido en intercambios de acusaciones, dañando las relaciones en lugar de fomentar el entendimiento. Si bien hay discusiones tácticas destinadas a evitar un deslizamiento hacia la guerra, persiste una creencia creciente en la inevitabilidad del conflicto debido a los acontecimientos, la política y las consideraciones geopolíticas que se desarrollan. La situación, por supuesto, con lo que pasó con Taiwán específicamente y la posible intervención de Estados Unidos en este conflicto entre China y Taiwán, que si quieres saber a qué se debe, tengo un video específico en el canal llamado China y Taiwán, Luis Inversión y Finanzas, y lo encuentras ahí. Te explico a detalle qué es lo que está pasando entre China y Taiwán, si quieres saberlo. Esto por supuesto afectaría a todo el mundo. Recordemos que China es la segunda potencia actualmente del mundo y Estados Unidos la primera. En Rey Dalio, el libro Ciclos Económicos, nos comenta que cuando una potencia mundial está queriendo ser reemplazada o es reemplazada efectivamente, siempre hay una guerra. Eso pasó, por ejemplo, en las anteriores guerras. Es importante tener esto en cuenta porque ya hemos escarmentado con el tema de Rusia y Ucrania, que decíamos nosotros en 2022 que no podía haber una guerra porque estábamos saliendo de una pandemia mundial. Tenemos que ser realistas en este aspecto. Ocurrió la guerra. Rusia y Ucrania están en guerra. A pesar de todas las sanciones que está teniendo Rusia, sigue aguantando para hacer frente a la guerra y esto es bastante preocupante. Entonces, ¿qué puede asegurarnos que China y Estados Unidos no llegarían a un conflicto bélico? Absolutamente nada. Como ya te menciono nuevamente, Rusia y Ucrania nos han demostrado que a pesar de pandemias, de crisis económicas, de inflación, si tiene que haber guerra, hay guerra. Crecen las tensiones en múltiples frentes también. Dalio identifica varias áreas clave donde se están probando líneas rojas, incluidas la independencia de Taiwán, el control de tecnología esencial y las sanciones económicas, el apoyo potencial de Estados Unidos a la separación militar de Taiwán de China y la venta de equipo militar letal a la nación isleña plantea un riesgo significativo. Además, Estados Unidos cortó el acceso de China a chips cruciales y las posibles represalias de China al sancionar a empresas estadounidenses como Micron Technology tensan aún más las relaciones que tienen. La batalla por el control de las tecnologías y los minerales esenciales ha dado lugar a acciones de provocación por parte de ambos países, lo que indica un movimiento hacia una guerra por los recursos económicos. Esta dinámica contribuye a la remodelación de las alianzas, ya que los países se ven cada vez más obligados a elegir un bando. Además de estas preocupaciones críticas, siguen surgiendo muchas otras disputas como protocolos para tratar con empresas chinas, operaciones en el espacio exterior y ciberseguridad e inversiones también en China. Se espera que estos conflictos se intensifiquen en los próximos 18 meses, lo que pondría en graves problemas la economía mundial. Por supuesto, ya hemos visto la crisis que se derivó por la guerra entre Rusia y Ucrania. Por si no lo sabías, el 30% de todo el gas europeo viene por parte de Rusia. También el 35% de maíz, trigo viene por parte de Ucrania y Rusia. Esto
esto hizo que subieran los precios de la gasolina, los precios, por ejemplo, de los cereales, los precios de la luz eléctrica, los precios del petróleo por parte de Rusia también. Y esto causó bastante inflación en todo el mundo, haciendo, por ejemplo, que en países como en el Reino Unido hicieran una subvención urgente por parte del gobierno porque se subió el tema de la luz eléctrica, el costo de 1.250 libras esterlinas a 2.500. Esto fue bastante preocupante. Había problemas, por ejemplo, con Nord Stream por el tema del gas por el invierno en Alemania. En Alemania, una de las primeras potencias mundiales, tuvieron que racionar el tema del gas y de la luz eléctrica para que no hubiera escasez, para que todas las personas tuvieran acceso. Ese era el miedo en 2022 y eso pasó en Rusia y Ucrania. Imagínate lo que pasaría entre Estados Unidos y China en tema geopolítico y en tema, por supuesto, de nuestros bolsillos también, que afectaría y mucho. Así que vamos preparándonos por si pasa esto, no tenemos absolutamente nada que ver, nos va a afectar y si es que pasa, toquemos madera, esperemos que no, pero diversificar, tener fuentes de ingresos extra, tener habilidades extra, aprender un nuevo idioma, no por miedo, pero tenemos que ser precavidos en este tipo de épocas. Ray Dalio también nota una percepción cambiante en los Estados Unidos entre otras naciones. Muchos líderes creen que Estados Unidos está en declive, plagado de problemas internos y que ya no guía adecuadamente el orden mundial. Existe un consenso cada vez mayor de que el mundo necesita un liderazgo, sistemas e instituciones multilaterales más fuertes y es probable que China desempeñe un papel de liderazgo. El enfoque chino de permitir que otros países se gobiernen a sí mismos mientras comercian e invierten activamente con ellos se considera una alternativa más atractiva al modelo estadounidense que se percibe con un impulso más agresivo de sus valores y enfoques. Este cambio contribuye al debilitamiento de la influencia estadounidense y al cambiante orden mundial. El análisis de Ray Dalio pinta una imagen vívida de un mundo al borde, con Estados Unidos y China cada vez más cerca de la guerra. A medida que el panorama global continúa cambiando, el delicado equilibrio entre estos dos poderes tendrán consecuencias de gran alcance para la comunidad internacional. Ray Dalio también nos dice en qué está invirtiendo en estos momentos a pesar de que cree que va a venir una guerra. No sin antes pedirte que si te está gustando el contenido, suscríbete al canal, apóyame con eso, con tu bonito like para que podamos llegar a la meta que son 100,000 suscriptores este año. Muchísimas gracias. Obviamente como recompensa tendrás toda la actualidad financiera, toda la actualidad en bolsa de valores todos los días. Así que muchas gracias por tu apoyo. La proyección de Ray Dalio dice que recientemente reveló que Petrobras y Suncor Energy son dos excelentes opciones para su enfoque. Como te puedes dar cuenta, Suncor Energy actualmente ha subido un 3% el último día, en el año ha caído un 15%, en 5 años ha caído un 18% y en 10 años se ha mantenido lateral. En tema de dividendos tiene 4.79%, lo cual es bastante alto, y desde inicios de la pandemia, de hecho desde octubre de 2022, es decir 2 años y medio, ha pasado de 12 a 31 dólares. Eso quiere decir un 150% de beneficio o un 50 a 60% anualizado. Suncor Energy. Suncor Energy opera como una empresa de energía integrada en Canadá e internacionalmente opera a través de oil sands, exploración y producción, petróleo y gas, fundado en 1917 con 16,000 empleados. ¿Qué opinan, por ejemplo, en este caso los analistas acerca de esta empresa que está en comprar, pero que la media puede estar en 40, que puede subir aún un poco más, un 20-25% en lo que va de un año plazo, y los optimistas esperan que estén en 48 y los pesimistas en 35 en un año plazo, así que puede tener un margen bastante interesante Suncor Energy. En otra parte, por ejemplo, Petrobras, tenemos que explora, produce y vende petróleo y gas en Brasil e internacionalmente. Petrobras es muy conocida en Latinoamérica, 1953 su año de fundación, 45,000 empleados en Brasil, en un año 20%, en 5 años 23% de pérdidas y en 10 años 41% de pérdidas. Esto es bastante interesante a largo plazo, por supuesto. Suncor parece una mejor opción, pero desde 5 a 10, una subida del 100% desde inicios de la pandemia, eso quiere decir un 30 a 33%
anualizado, lo cual es bastante interesante. En este caso, al parecer, Suncor Energy está a un mejor precio. Vamos a analizar y los analistas nos dicen que deberíamos aguantar la operación, que puede estar en 14 en un año, lo cual nos daría una buena ganancia de 35%, pero atención que los analistas también dicen que podría estar en $34 en un año, así que esto podría explotar. Tendríamos que hacerle un análisis mucho más profundo para poder determinar esto. También existe, por ejemplo, algunos ETFs como el ETF de XOP, que es el ETF de gas y de petróleo. Aquí, por ejemplo, inviertes en bastantes empresas en el sector. Vamos a analizarlo, por supuesto. Y tenemos que XOP en un año un 6% de pérdidas, en 5 años 19% de pérdidas y en 10 años también 45% de pérdidas, pero aquí te paga un dividendo de 3%. El ETF invierte, por ejemplo, en empresas tan conocidas como Chevron y tan diversificadas, por ejemplo, también como EQT, que tienen la mayoría de sus participaciones simplemente un 2%. ExxonMobil aquí está bastante conocida, Chevron también, Comstock también bastante interesante. Tiene bastante diversificación en este sector. Si quieres invertir en petróleo y gas, puede ser una oportunidad bastante interesante. Por supuesto, también existe Occidental Petroleum, las conocidas por Warren Buffett, que tiene ya mucho porcentaje de esta empresa. En 5 años, por ejemplo, ha perdido 20%, en 10 años un 30%, en la mayoría en 10 años plazo ha perdido. Si se relaciona con el petróleo, se ha recuperado mucho en 2020, porque recordemos que el petróleo llegó a cotizar en negativo de 10 a 61, un 500% de beneficio en aproximadamente 2 años y medio. Eso te quiere dar un 200% anualizado en Occidental Petroleum, y es por eso también, aparte del dividendo de 1.17, que le gusta y mucho a Warren Buffett. Pero ahora quiero saber, ¿tú qué opinas acerca de las compañías petroleras? ¿Estás invirtiendo en alguna? ¿Planeas hacerlo? ¿Crees que Occidental Petroleum solo va a seguir subiendo por Warren Buffett? Déjame tu opinión en comentarios. Y además, ¿crees que Estados Unidos y China entren en un conflicto bélico? Esperemos que no, toquemos madera, pero ¿qué crees tú? Déjame tu opinión en comentarios para poder hacer una discusión ahí, pero por supuesto con el mayor respeto del mundo. Si quieres empezar a invertir en un broker a largo plazo sin apalancarte de manera segura, te dejo el enlace del broker eToro en el primer comentario y en la descripción de este video para que puedas ir a apoyar al canal, por supuesto, y tener $100,000 virtuales solo por este mes para que puedas ver cuál es la interfaz de eToro y por supuesto puedas ver si es un broker que te conviene o no. Si quieres una herramienta premium para poder analizar acciones y quieres saber cuáles son las recomendaciones de inversores profesionales, además de un análisis completo y toda la actualidad y noticias más importantes, te dejo el enlace a Seeking Alpha, una herramienta premium que está con $200 de descuento por este mes y con una prueba total de 7 días gratis, y si no te gusta la herramienta te devuelven tu dinero. Espero que mi contenido te haya parecido de valor. Si es así, suscríbete al canal, apóyame con eso, dale un puñete en la cara a este tipo, suscríbete acá. Por acá te dejo una lista de reproducción para que aprendas a invertir en bolsa, ya que un video que te puede interesar. Conmigo es hasta el día de hoy, nos vemos mañana en vivo, 9:30 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes, a la apertura de bolsa para poder ver actualidad financiera y la actualidad también de las acciones en Wall Street. Nos vemos ahí. Que tengan un grandioso inicio de semana. Adiós, adiós, adiós. Adiós.